Majo, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo está la audiencia? Bien. Buen día, Hoy, José. ¿cómo andan? Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que conocemos la mayoría de esta mesa. Contame un poquito, Nicole, a quién tenemos hoy de invitado y podés empezar a presentarlo, es todo tuyo. Bueno, profesor en historia, narrador y poeta, nacido en Roque Sáenz Peña, Chaco, publicó algunos poemarios, entre ellos El último Tactos en 2017 y en el 2020 publicó su libro de cuentos Antaño. Es presidente de la Asociación Sociedad Argentina de Escritores, filial Chaco. Mario Doldán. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día a todos, a la audiencia y a vos que me vas a entrevistar en este día. Que mucho no te conozco, pero voy a intentar hacerlo lo posible. Bueno, comentanos un poco, para empezar, cómo es el proceso de escritura, ¿no?, de una obra como Pobladuras. ¿Qué sería lo más difícil a la hora de decir, bueno, me siento a escribir un cuento? ¿Y qué sería lo más satisfactorio o lo más lindo, ¿no?, de este proceso? ¿Un cuento o un poema? Lo más difícil es vivir, es decir, extraer de las experiencias del escritor la esencia vital de la escritura. En un cuento vendría a ser el dato real, la anécdota real a partir de la cual se ficciona, y en la poesía también una imagen, una anécdota que nos lleve justamente a repensar de lo particular justamente de la anécdota, lo universal que es la existencia humana. Es decir, procesar en una línea, en un párrafo, la metáfora de la vida y de la existencia del hombre, sin decirlo, pero sí suponiéndolo. Eso es lo que tiene la narrativa y la poesía. El lenguaje poético, el lenguaje narrativo, tienen cierta ambigüedad que nos lleva justamente a descubrir el dato real que está secreto allí, inmiscuido en la lectura, y que el lector activo debe rescatar. Y un poco leyendo, ¿no?, esto de la familia, que es la institución primera e inmediata con el cual el individuo socializa, hablamos un poco de qué vamos a encontrarnos acá y esa dicotomía entre el espacio íntimo y el espacio público, ¿no es cierto?, que planteas en el libro. Claro, esto tiene que ver con pobladuras, que es como un término que yo creía que no existía, pero existe en España para designar algunos parajes, algunos pueblos, y tiene que ver con esa distinción que hacía Gastón Bachelard en su clásica obra, ¿no?, La poética del espacio, una obra de 1962 que tuve el placer de leer. Y él habla allí del espacio íntimo como espacio amado, a diferencia de lo que es el espacio público o el espacio de las grandes multitudes, donde el ser humano justamente se encuentra acotado, anónimo, escondido, con cierta pérdida de identidad. Entonces el hogar y la familia se constituyen como refugios en ese espacio íntimo, que es un espacio de amados, ¿no?, espacios amados. Suponemos que tenés muchas narrativas y muchos libros escritos, ¿no? Algo. ¿Qué caracteriza este libro? ¿Qué es lo que lo caracteriza con lo que vos escribiste antes? ¿Qué es lo que vos ves de nuevo? ¿Qué es lo que encontraste de nuevo en esta narrativa? Yo lo aclaro en el prólogo. Lamentablemente es como que en la mayor parte de mis obras se repiten, digo lamentablemente porque uno quisiera variar un poco, ¿no?, pero se repiten los tópicos literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como una constante en el abordaje del poema o de la narrativa que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Entonces, Gastón Bachelard decía justamente, ¿no?, más allá del análisis fenomenológico, que nosotros, los poetas, somos soñadores de ciudades. Y eso se repite, es una constante
en lo que es mi obra, al menos en 5 de los poemarios que yo abordo. En el primero de ellos, bueno, me fui de boca con canciones de amor y desamor, digamos, incluso con algunos poemas de tinte políticos. Pero en todos los poemarios, este es mi sexto, yo voy abordando precisamente los mismos tópicos literarios. Eso sí, tengo ahora, porque hace 6 años que no publico, como una poética más madura, una poética que tiene que ver con un método de escritura, con la superposición de imágenes, con la superposición de fragmentos, con imágenes atemporales, con figuras históricas que se encuentran de distintas épocas, que se encuentran en un entorno determinado. Esto tiene que ver con Alfredo Beiravét, tiene que ver con cierta poética que viene de Gualeguay, de Juan L. Ortiz, es decir, que yo escribo a ese modo de fragmentar las imágenes y superponerlas en un poema. Así es. Vamos a contarle un poquito a la audiencia cómo se elabora un libro como este. Lleva mucho tiempo, hay que estar preparado en algunos aspectos. ¿Cómo vos lo ves para contarle cuánto tiempo te llevó este libro a hacerlo? Sí, básicamente lo que yo le recomiendo a los escritores, a los poetas, no solo desde mi presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores, sino también desde mi lugar de tallerista o coordinador de un taller literario, es no apurar el libro. Es decir, que la construcción del libro, que implica un estado de ánimo determinado, debe llevar un proceso, es un proceso lento, fuera de lo que es el tiempo o el ritmo editorial, ¿no? Que tiene que ver con otra noción con la que yo no me quiero inmiscuir, que es el mercado. El libro se va haciendo solo, es un proceso lento, los poemas se van acumulando, los cuentos también se van acumulando, es decir, que no hay como una exigencia de tiempo o de una editorial para justamente publicar. Yo al menos hago esto, yo no me tomo un ritmo o un periodo determinado, sino que veo el material que tengo, le doy unidad y bueno, voy viendo que el libro está cerrado. Me parece interesante también lo que explicabas en el prólogo sobre el análisis crítico, ¿no? Recomendaciones para los lectores, que un poco también lo hablaste en la presentación del libro, a la hora de armar esta imagen, ¿no? Por ahí tenemos la problemática con el tema de las redes sociales, que hay muchas imágenes que nos son dadas y eso dificulta, ¿no? A la hora de pensar. La importancia, ¿no? de poder sentarse a leer un libro y el ejercicio de armar imágenes. Vos explicas como una lógica cinematográfica en el prólogo, un poco de eso si me podrías contar. Sí, bueno, hay distintos tipos de lectores, pero el lector cómodo es aquel lector que evidentemente es un lector paseante en el texto, mira y ve si entiende lo que lee, se queda, pero ese lector cómodo quizás en el lenguaje poético o en una narrativa muy elaborada, es un lector que va a huir justamente del texto. Se requiere un lector activo, es decir, un lector que tanto en el pacto ficcional como en la lectura de poesía tenga una función determinada, que es la de escribir. Escribir también con el escritor, escribir mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la función de unir todos los elementos del texto para crear su propia imagen. Bueno, ahí tiene que ver una cuestión que está muy en boga y en polémica en estos tiempos, tiene que ver, o sea, el grado de escolarización que tienen nuestros niños y jóvenes como para abordar un texto. ¿Qué estamos criando? ¿Estamos criando lectores que tengan esa capacidad o estamos criando lectores cómodos, digamos, ¿no? El lector activo es un lector instruido, leído,
que conoce de mitología, de historia, de cultura general, y hacia eso, bueno, apunta este libro, digamos, hacia ese perfil de lector. Y comentame un poco sobre el rol del testigo vital amado, del cual hablas también, ¿no? en la vida de quien escribe. Claro, generalmente el escritor necesita como una malla de contención que es la familia. El testigo vital amado en esta teoría es la familia, es decir, que el escritor necesita estar contenido en un entorno familiar para combatir lo que es la soledad de la escritura, digamos, ¿no? Porque es un apartarse de lo cotidiano, es un apartarse del mundo para encerrarse en un texto, pero después de ese proceso el escritor vuelve a la realidad, vuelve a lo cotidiano, y allí es donde necesita justamente la comprensión de los hijos, por ejemplo, o la contención de sus pares, o la contención de sus familiares. Me encantó y me interesó mucho Los Amparos del Fuego. ¿Qué hay con esto de que hay más escritura en los márgenes que en los textos? Me pareció una parte muy interesante del libro, y también muy tierno, ¿no? Porque se lo escribía a tu mamá, o sea, mi abuelita. Sí, ahí hay... yo digo que hay más escritura en los márgenes que en los textos, y en el verso siguiente se dice también que el escritor no es el emperador de la última palabra, porque precisamente es lo que yo decía hoy, ¿no? Que la riqueza de la literatura no está escrita. Es decir, que el lector va a extraer la riqueza de aquello que es evocado a partir del texto del poema. Lo más rico de la literatura, esto es lo que pocos saben, no es un secreto, pero pocos lo saben, no está escrito. Porque en definitiva, tanto un poema como un cuento, incluso la misma novela, son como universos resumidos de la historia o de la existencia misma. Es decir, que el lector activo debe evocar y debe fabricar un propio texto mental, y allí es donde está la riqueza, digamos, ¿no? Por eso el que termina en el circuito de comunicación, el que termina de conformar el fenómeno literario no es el escritor, sino que es el lector, partícipe activo justamente del fenómeno literario. Por eso, bueno, si fuera un proceso de comunicación unidireccional, protagonizado únicamente por el escritor, y el escritor sería la estrella de todo el proceso, pero termina la comunicación con el lector. Como presidente de la sociedad de escritores, sabemos que hay dos formatos, ¿no? El físico y el digital, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo están viendo ustedes esa parte? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están observando? ¿Están viendo que hay ventas de libros, la gente está leyendo mucho, se mantiene, o va al formato digital en muchas ocasiones? Sí, conviven diversos formatos, hay múltiples formatos, no solamente el papel y lo que es el formato digital en cuanto a PDF o archivos de diversos formatos. Está el audiolibro también, que puede estar por allí. Hay múltiples formatos, el iPad, la plataforma Amazon, que por ahí también tiene su propio formato. Lo que nosotros vemos, y yo tengo la esperanza, es que el formato del libro, el papel impreso, que hace como más de 20 años viene dándosele muerte, pero sin embargo está allí. O sea, hay ferias de libros, hay distintos eventos donde el libro en formato papel sigue siendo el protagonista. Lo que sucede con el libro es que ocupa espacio, y lo que sucede con el espacio es que cada vez tenemos justamente en nuestros hogares menos espacios. Piensen ustedes en un joven que alquila un departamento. ¿Qué espacio tendría para los libros, digamos, no?
en un monoambiente. Entonces, los tiempos cambian y ese recurso de tener una biblioteca en un espacio íntimo, como un espacio también amado, es cada vez menos frecuente, digamos, ¿no? Entonces, hay que considerar el espacio físico, porque el libro es un objeto físico también, ¿no? Bueno, más allá de lo que se diga del libro como objeto físico, yo creo que va a seguir vigente hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? No hay que preocuparse por eso. Sí habría que preocuparse por otro fenómeno que también está muy en boga, que es la inteligencia artificial. Eso sí que es peligroso, si bien se le puede dar un cierto uso a favor de lo que es una actividad determinada, pero sí es peligroso. ¿En qué sentido? Y bueno, la inteligencia artificial ya ha ganado algunos certámenes literarios. Eso es una preocupación. Eso es una preocupación. Porque yo creo que tenemos los dos formatos, para mí, creo que estoy coincidiendo mucho contigo, el formato digital, el físico. Ahora sabemos que el formato físico mejora el vocabulario, mejora el estrés, cura la ansiedad, muchos beneficios tiene el leer el libro. Sí. No es lo mismo que la parte digital. No. Yo creo que ahí hay un problema que está viendo que la gente cree que es igual, y no, yo creo que no, porque mejora un montón al ser humano leer el libro, ¿no? Sí. La predisposición del cerebro humano ante el libro en formato papel es muy distinta ante la exigencia y todos los obstáculos que tiene justamente el formato digital. Desde la aplicación misma de los sentidos en el momento de la lectura de un libro, hasta trasladarse bajo un árbol en la costa de un río. Obviamente que leer un libro hace a lo que es la salud mental y también la corporal. Piensen ustedes, si yo empiezo, y me pasa porque yo trabajo con la computadora, empiezo a leer PDFs, libros enteros, y seguramente voy a terminar con una disminución visual. ¿Se entiende? O sea, y no concentración tampoco, ¿no? Y obviamente, claro, entonces estar en una computadora, estar conectado o estar con un celular leyendo, obviamente que las interrupciones van a ser más propensas, digamos, en el momento de la lectura. Ahora, si yo estoy en una biblioteca, sentado con un mate, tranquilo, leyendo un libro, y el grado de concentración es distinto. Yo, por ejemplo, cuando estoy estresado, con ansiedad, a veces me pongo a leer, no termino todo, pero me pongo a leer, es como que escapo con eso. Sí, bueno, la literatura está allí. ¿Cuántas vidas salvó la literatura o la lectura? Y acuérdense de la pandemia, cuántas vidas salvó justamente el libro en momentos de encierro. Por eso uno cuando escribe y uno cuando lee también traslada sus propias vivencias allí al libro mismo, al mismo texto, y allí es donde ponemos nuestras fobias, nuestros miedos, donde curamos justamente nuestras heridas. Bien, entonces, en cierto sentido, más allá de ser una actividad placentera, de entretenimiento, lúdica, la lectura también sana, también tiene su lado de salvación. Ese beneficio, digamos. ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando un poco de la importancia del arte en la vida del ser humano. ¿Qué le aporta, o cómo podrías resumir la importancia de la poesía particularmente en la vida de las personas, teniendo en cuenta también los contextos por ahí convulsionados que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, la poesía, si bien es el género menos leído, yo pienso que es el más necesario. Yo escuchaba el otro día una cita, Luis Argañarás, un gran poeta de aquí, decía: la poesía no se vende porque no se vende.
¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir justamente que la poesía también, más allá de ser un género literario, es un lugar común de las resistencias hacia ciertas opresiones. Y esto uno lo puede trasladar, ¿no?, a diversos ámbitos políticos, digamos, ¿no? La poesía como un texto de resistencia, un texto para decir justamente la verdad, o lo que algunos no pueden decir, o lo que algunos lamentablemente quieren callar. Entonces, el poeta tiene como una responsabilidad social también de transmitir un testimonio de época a través de un poema. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, quiere decir que se constituye también como un cronista de lo que va sucediendo en distintas latitudes. No solamente en el entorno del poeta, sino, bueno, el poema es también un viaje. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, en un poema hablo de un bombardeo en Ucrania, y estoy hablando justamente de una experiencia que es extrema, pero también la puedo trasladar a mi digamos, a mi entorno local, digamos, ¿no? Entonces, la poesía como resistencia, la poesía como lenguaje poético, pero a la vez lenguaje de libertad. Es muy importante lo que dijiste recién con respecto a los poemas, que transmiten cosas, porque todos tenemos esa fantasía de que el poema siempre es el amor, ¿viste? Todas esas cosas. Y está bueno que vos lo traigas a este nivel, de decir que el poema no solamente es el amor, porque viste, poema de amor, poema de amor, poema de amor, y los poemas, como decís vos, transmiten cosas a nivel mucho más superior que eso, ¿no? Por eso es importante lo que vos estás diciendo. Sí, bueno, ahí, los distintos tópicos que uno va tomando ya son de elección del poeta, digamos, ¿no? Generalmente el artista tiene como un nodo donde se origina su obra de arte, que es lo lírico, el sentimiento, digamos, ¿no? Cualquier artista. Y precisamente todas aquellas experiencias extremas, dolorosas, son las que lo llevan justamente a elaborar una obra de arte. Yo siempre digo que el que es feliz no va a sentarse a escribir, digamos. El que es feliz plenamente, o el que quiera hablar de amor, y bueno, ¿qué se va a encontrar una persona en un poema? La búsqueda de un conocimiento, de un pensamiento, de una sensación cuasi filosófica, digo yo a veces. Es decir, que repensar la vida. Y cuando uno repiensa la vida, obviamente se va a encontrar con la existencia extrema, digamos, ¿no? Es decir, el hombre en su justeza en el mundo. Y ahí es donde obviamente nos vamos a encontrar con tópicos que tienen que ver con, por ejemplo, la muerte, las guerras, el femicidio, todas estas experiencias que uno va viendo en el mundo contemporáneo y que quedan plasmadas en el texto. Bueno, justo también estaba pensando un poco eso, ¿no? De que las familias van siendo atravesadas, ¿no?, por los cambios socioculturales, los avances tecnológicos, las políticas públicas que el Estado hace y también que no hace, ¿no? Y todo eso se ve manifestado o traducido se puede traducir, ¿no?, en una obra, y es muy importante. Y yo creo que por supuesto que le aporta muchísimo a la política. Y en estas cuestiones del arte, que también por ahí vengo un poco del lado de la música, creo que es justamente lo que está faltando y de lo que la política debería de servirse, ¿no? Como terminar de rescatar ese lado humano que estamos perdiendo un montón también. Yo ahí tengo un poema, se titula Magia Electoral, que tiene que ver, para hablar un poco de lo que ya estábamos hablando, con la poesía y la realidad, digamos, ¿no? Porque uno a veces cree que la poesía es lejana a la realidad, ¿no? O sea, es más que cercana, digamos, es realidad. Dual
realidad, es decir, es realidad en sí misma en el poema, pero también está sentada en la realidad cotidiana que nosotros tenemos. En Magia Electoral yo tomo una de las cuestiones más urgentes que hay en nuestra provincia del Chaco, que es por ejemplo el acueducto. El acueducto en el Impenetrable, y yo tomo ahí la vida de un niño aborigen, el indígena Juan, que espera justamente la llegada de lo que es el río, el agua, a través de un acueducto, ¿no? Yo digo, ¿no?, que allí los políticos van a ser como la magia de los chamanes, es decir, van a ser como llover agua, digamos, ¿no? En síntesis, esta necesidad yo la vengo destacando ya en mi obra anterior, hace 6 años, en Tactos, porque uno ha visto la realidad de ciertas personas en ciertas zonas de nuestro Chaco, con decir que es una bendición poder abrir una canilla. Entonces, también el poeta está transmitiendo a través de un verso, de un lenguaje poético en sí, una crónica de lo que es una carencia y de lo que es una necesidad que los políticos hoy por hoy no están cubriendo, digamos, ¿no? Claro. Como es el acueducto. Nosotros, bueno, estamos saliendo en vivo por Facebook, estamos saliendo en vivo por YouTube, ¿no es cierto, José? Mira, te estoy comentando 10 horas 41 minutos, estamos saliendo en vivo en este momento por 2 de las redes más importantes que tiene nuestro planeta, que son Facebook y TikTok. Le estamos pidiendo que se suscriban y que hagan en TikTok el tap tap. Estamos compartiendo con un poeta de esta parte del mundo, al sur de Latinoamérica. Estamos en Argentina, estamos en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia. Generalmente nos siguen personas que toman nuestra señal tanto desde España como desde Chile, así que vaya nuestro fuerte y fraternal abrazo a todos ellos que sábado a sábado vienen compartiendo esto. Nicole, seguías, creo que por ahí te quedaba una pregunta más porque ya me está llamando la cortina, así que tú dirás cómo sigue toda esta charla, que por supuesto la estamos siguiendo con mucha atención. Dale, una última pregunta que tiene que ver con respecto a cómo te sentís vos ya con esta obra publicada, terminada, con seguramente muchas personas que te han dado alguna crítica positiva o también negativa, no sé. ¿Qué te hace sentir este último libro? Bueno, primero la recepción en un entorno local de una obra, que yo ya la vine leyendo en bibliotecas, en diversos ámbitos. Yo entiendo que un poemario es una elección del lector. El lector siempre es un selector. Generalmente los poemarios quedan allí, ¿no?, en cierto ámbito donde bueno, una lectura fugaz los ha apreciado a los poemas o los ha condenado. Yo lo que siento de esto es que ha llegado como a cierto público que considera la obra como asequible, es decir, legible, ¿no? Son relatos, son crónicas y que pueden llegar al lector, al corazón del lector. Yo lo único que espero es eso, y lo que siento, y bueno, y siento que no es, toda obra una vez que es publicada no es ya la obra del lector, sino que es una obra o un ente vivo que va circulando, digamos, ¿no?, por diversas formas. La historia de un libro, está bueno, esta pregunta está buena, porque si bien comienza en el escritor, y voy cerrando el concepto, una vez que es publicada, y la historia de un libro tiene sus... habría que escribir alguna vez, ¿no? Tiene sus derroteros particulares. Justamente yo, que por ahí ya no tengo ejemplares de mis libros, en algún momento, por ejemplo, tuve que robar mis libros a un amigo lector y para ir a una feria del libro de Corrientes.
Y esa fue toda una aventura. Imagínense a un autor robando sus libros de la biblioteca de un amigo para poder mostrarlos. Entonces, ahí hay toda una cuestión. O sea, yo me siento bien en el sentido de haber soltado algo que tenía atragantado o atascado hace mucho tiempo. Publicar te da ese aire, digamos, de desentenderse de una obra que estaba sobre los hombros. Y ahora, bueno, hay nuevos proyectos, literatura infantil, más poesía, más cuentos, quizás una novela, no sé dónde voy a ir. Mario, fue un placer realmente escucharte, estuve escuchando con mucha atención, te tengo mucho respeto, te conozco hace muchísimos años y realmente no pensé en encontrarte acá, como no pensé en encontrar a tu hija acá compartiendo con nosotros este espacio. Y la verdad que es un placer charlar con los integrantes de esta familia, independientemente de las actividades que cada uno de ustedes se realiza, las cuales respetamos mucho, por supuesto, y nos valemos, siempre rapiñamos algo de ustedes, de alguna manera, ¿no? Y así aprendemos. Mario, realmente un placer. Nicole, te queda la despedida, creo que es el privilegio de ser hija de este poeta, así que simplemente voy a seguir escuchando. ¿Te Una preguntita más, sí. ¿Cómo se contactan con vos? ¿Tenés redes? ¿Tenés alguna manera que la gente, como dijiste, tenés un taller? ¿Cómo localizan tu libro? ¿Dónde lo estás ahora comercializando? Yo estoy tanto en Facebook como en Instagram. Estoy como Mario Doldán, y en Facebook estoy como Doldán Mario. Me pueden contactar allí. Las bibliotecas particularmente, porque soy de ir gratuitamente a las bibliotecas. Este libro fue publicado, Pobladuras, lo pueden encontrar en Librería de La Paz, y Tactos, que también integra Radar en la Tormenta, es una colección muy interesante, la pueden encontrar en Contexto. Y si se apuran en estos 2 días que quedan de Feria del Libro, lo van a poder conseguir a mitad de precio, ¿no? O si no, pueden conseguirlo a distancia, digamos, ¿no? En las redes. Bueno, Mario, un gusto tenerte como hija orgullosa. Así que muchas gracias por compartir Pobladuras y Tactos con nosotros. Bueno, nos vemos al mediodía en el almuerzo. Gracias a vos. Yo justo venía a ver con quién te juntabas. Veo que está muy buena junta. Buena junta. Muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Gracias, Nicole. Gracias, Marcelo, por esta brillante entrevista. Lógicamente fue un placer para nosotros, los que estamos del otro lado del receptor, pero también los que estamos de este lado, escuchar cada una de las anécdotas y cada una de las situaciones que fue describiendo, porque quien te habla de este lado también hurga por esos caminos. Entonces es más que un placer escuchar a alguien que ya viene en esto transitando un largo camino, y que en muchas oportunidades hemos tenido la posibilidad de dialogar en profundidad acerca de estos temas y otros que nos emparentan de alguna manera, ¿no?